¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos televidentes? Muy buenos días. El día de hoy en Relatos vamos a conocer la transformación del sistema penitenciario. Nos van a conversar quienes vivieron estas pesadillas, tal como lo describen ellos, cómo fueron todos sus derechos violentados. Y también vamos a tener las versiones de quienes han trabajado para recuperar y devolverles la dignidad a las personas privadas de libertad. Comencé a dormir en el pasillo porque no tenía plata para comprarme una celda. Parecen imágenes sacadas de una película de terror. Podríamos decir que era un infierno terrenal, donde la corrupción era el pan de cada día. Y sí, el pan de cada día, ya que en ocasiones no tenían qué comer, pero la corrupción siempre y a toda hora estaba presente. Se trata de la ex penitenciaría del Litoral, la cual era administrada por los llamados caporales, quienes tomaban el mando de los pabellones, brindándole beneficios a quienes tenían las posibilidades para pagar. De lo contrario, estaban destinados a dormir en el piso, en completo hacinamiento, rodeados de insalubridad. ¿Usted ha leído en un momento dado Apocalipsis? Así es más o menos. Porque uno ahí, habían como 500 personas en ese lugar. Y se tenía que uno bañar, hacer sus necesidades. Y era bien difícil. Uno sufría bastante para coger la comida. Era una comida de inmundicia. El desayuno se peleaba, todo era mucho problema. Dormía en el pasillo, en medio de una inmundicia y drogándome. Lady Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, nos permitió conocer lo que queda de la ex penitenciaría del Litoral. Había una vida paralela dentro de este centro penitenciario. Llegamos a derrocar no solamente la infraestructura, sino todo lo que se estaba acostumbrado a hacer desde este centro. Habían redes de prostitución, redes de microtraficantes dentro del centro penitenciario. Y en ese sentido lo importante justamente era cambiar totalmente la visión de lo que es el sistema de rehabilitación social. Hablar de rehabilitación era realmente una incoherencia en un lugar donde la violencia, droga y extorsión era lo que predominaba. Toda una red de corrupción, desde los guías, internos e incluso de algunas autoridades de aquella época, quienes no pudieron frenar las mafias internas que tenían el total control de un lugar en que los menos malos terminaban perfeccionándose en la vida delictiva. Yo conocí a un señor que él llegó como robador de cartera y terminó haciéndose asesino en la cárcel. Como le dicen los llamados, come muerto. Dentro de este ambiente de corrupción estaban también los más indefensos, los hijos y esposas de los internos que en algunos casos vivían en el interior de la ex penitenciaría del Litoral. En antes, por ejemplo, las criaturitas pequeñas se crecían al lado de nosotros en la penitenciaría, donde el compañero acá estaba fumando y el niño estaba percibiendo la droga. Y estaba viendo lo que estaba haciendo el compañero, si le estaba dando golpe al otro preso. Y esa criatura estaba viendo. El padre le decía al hijo, anda, tráeme una marihuana, y el hijo iba corriendo y él se ponía acá y el hijo estaba ya viéndolo. Entonces, por eso de ahí donde salía más la delincuencia. La droga fue el peor enemigo durante muchos años, uno de los principales responsables de la corrupción y la degeneración de las personas privadas de libertad. Muchos caporales de otros pabellones iban a ver a personas a comprarlos y habían negociado con los guías para poderlos llevar a los pabellones que ellos pertenecían. ¿Para qué los llevaban esos pabellones? Llevaban como mercancía para venderlos, como si fuera en el tiempo de la esclavitud. Las mujeres entraban de la calle a prostituirse dentro de la prisión. Entonces había una celda y en esa celda venían y salían los dueños de celda y ahí estaba la señorita para atender a los clientes. ¿Ya? Entonces, eso ya aquí ya no existe tampoco. En la mañana amanecía y comenzaban a coger a 5, 6 o 10 personas y los cogían y los
le ponían cinta aislante y le hacían submarino pues para extorsionarlo. Como vimos en esta primera parte, las personas que eran detenidas lo único que conseguían era perfeccionar los delitos, las causas por las cuales eran privadas de su libertad, sin ningún tipo de cabida para una verdadera rehabilitación. Ventajosamente eso es cosa del pasado. Ahora hay un nuevo modelo de gestión penitenciaria donde las personas privadas de su libertad aprenden oficios, se convierten en personas productivas. Veamos. Uno de los mayores sufrimientos con los que han tenido que aprender a vivir es el distanciamiento de sus seres queridos. Familias que lamentablemente se han desintegrado, llenando aún más el dolor de quienes no cuentan con lo más importante, la libertad. Lo que más extraño de la libertad es estar con mi familia, con mis hijos, volver a trabajar, ser una persona útil, reintegrarme en la sociedad. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 4 hijos. Yo siempre, sí, mis hijos, mi amor a mis hijas y a mi hijo igual. Tranquilo, Luis. Que los amo mucho. Mamá. Tengo 6 hijos. Tengo 5 hijos tenía cuando caí preso. Uno la hice en la cárcel y mi mujer me acompañó hasta los 5 años. A los 5 años me dejó abandonado. Para ellos, su vida dentro de la privación de libertad ha tenido un cambio. Luego de la declaración de emergencia del sistema penitenciario en el 2010, el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, empezó a trabajar para regresarle la dignidad a aquellos que la habían perdido, al entrar a una penitenciaría que tenía capacidad para 3.000 internos, pero que vivían más de 7.000. Yo te voy a vender una celda con todo. Le ponían el televisor, el equipo de sonido, el colchón, todo. Te vale tanto. ¿Un arriendo? Es como un arriendo. Esa era esa habitación. ¿Cuánto costaba? Depende, había de $1.000, $1.500, $2.000, $500, $300, o sea, a cómo era su persona. Ellos, ese número reducido de privados de libertad, decidía quién comía, dónde dormían, en qué celda estaban. Queremos y hemos implementado un modelo que democratice los derechos, que todos los privados de libertad estén en igualdad de condiciones dentro de estos centros, que ya no haya un número reducido de privados de libertad que manejen todo el control del centro penitenciario. El Estado hoy tiene el control de los centros penitenciarios. Pero el cambio ha sido radical y evidente con aplicación del nuevo modelo de gestión penitenciaria y su política cero ocio, la cual promueve que la persona privada de libertad invierta su tiempo en actividades laborales, educativas, culturales y deportivas, con el fin de obtener las suficientes herramientas y puedan convertirse en personas productivas una vez que sean reinsertadas a la sociedad, y de esta forma tratar de evitar la reincidencia delictiva. Mientras a más privados de libertad se les da la oportunidad de hacer alguna actividad, es más probable que esa gente logre rehabilitarse. Entonces, los privados de libertad ahora, con la puesta en marcha de los centros regionales, tanto de Guayas como de Azuay, como de Cotopaxi, todos los días amanecen con una nueva oportunidad de rehabilitarse porque es un abanico de opciones. Con este nuevo modelo se pretende democratizar las relaciones de convivencia al interior de los centros de rehabilitación y así el Estado cubre las necesidades básicas de las PPLs en cuanto a salud, alimentación, vestimenta, cultura y educación, e incluso en el aspecto legal. ¿Cómo cambia ahora la cosa? Y ahora ya estamos diferentes. Son cosas que uno se da cuenta, el cambio. Por ejemplo, la zozobra como se vivía, ya no se vive.
Sin lugar a dudas, no solo se ha fortalecido la rehabilitación, sino también el sistema de seguridad, tratando de evitar el ingreso a los centros de cosas prohibidas que provoquen desigualdad y las extorsiones del pasado. Todos los días en algún centro hay alguien, un mal funcionario, un privado de libertad acostumbrado al sistema anterior, que quiere generar desorden, que quiere generar malestar por parte de los demás privados de libertad, que quieren volver al sistema anterior, no importa de dónde venga. La corrupción en el sistema penitenciario, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a ser identificada por nosotros, porque contamos con grandes aliados y son los mismos privados de libertad y a veces los mismos familiares de los privados de libertad, que ya saben que ahora con mano dura enfrentamos esos casos, que no se van a quedar en la impunidad. Relatos de quienes perdieron la voz, pero que ahora están siendo escuchados. Aún falta mucho, pero la dignidad está siendo recuperada cuando pensaron que lo habían perdido todo. Y ahí veíamos el antes y después del sistema de rehabilitación. Y como decía la ministra de Justicia, esto es una lucha diaria, tratando de frenar de alguna forma que ingrese la corrupción o aquellos que quieran boicotear este sistema que tanto trabajo ha costado implementarlo y que ahora sí podemos decir que las personas privadas de libertad están dentro de un sistema de rehabilitación que de una u otra forma trata de efectivizar una reinserción social. Aquí nosotros terminamos Relatos hasta el próximo miércoles, más con ustedes en Estudios de Quito. Muy buenos días.